Arrancamos el segundo bloque de Eso que Falta. Acá estábamos charlando con Yanina de una forma muy apasionada de diferentes temas. El que vamos a trabajar hoy al aire de Eso que Falta en FM La Tribu va a tener que ver con una política anticientífica que ya conocemos bastante, pero que en este caso empezó a replicarse también en Estados Unidos y nosotros la podemos resignificar y aplicarla acá también. Estamos con Yanina Harari, que es investigadora del CONICET y también secretaria administrativa de ATE CONICET en Capital Federal. Hola Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te voy a acercar, perfecto. Estábamos diciendo esto, ¿no? Bueno, ¿qué es la política anticientífica? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo nos damos cuenta que hay gestiones que se pueden considerar opositoras al desarrollo de la ciencia? Bueno, es muy claro en el caso de Milei, y lo que vamos a charlar hoy un poquito es el caso de Trump, ¿no? Que forman parte de una misma, uno podría decir internacional, reaccionaria, una internacional del terror, ¿no? Sí. Y que es también oscurantista, digamos, es anticientífica, todo su discurso es anticientífico. Ellos se montan mucho en lo que fue, por ejemplo, toda la reacción de los antivacunas frente a, por ejemplo, la pandemia y demás. Y llegan al gobierno con un discurso muy anticientífico para justificar recortes. En este caso, lo que vamos a ver ahora es en el área de ciencia y técnica, ¿sí? Más allá de que ellos vienen a hacer recortes en todo el Estado y tienen incluso ministerios, digamos, Trump le sacó la idea a Milei de hacer un ministerio, lo que sería el Ministerio Sturzenegger acá, que es el Ministerio de Regulación. Bueno, allá lo tiene Elon Musk, que es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y vienen, digamos, en ese recorte también van a recortar todo lo que es el gasto en investigación científica, ¿sí? en ciencia y tecnología. Y es muy claro que todo eso buscan justificarlo ideológicamente, ¿sí? Uh-huh. Y en el caso de Estados Unidos, lo llamativo, y que acá también, ahora después lo comento un poco, pero lo llamativo es que los recortes están afectando más al sector que supuestamente ellos creen que es más útil. O sea, en su discurso siempre hay un ataque muy fuerte a lo que es las ciencias sociales y demás. En el discurso de Trump, las ciencias que promueven, por ejemplo, la ideología woke, progresista y demás. En el caso de Milei, bueno, lo mismo. Pero los recortes más fuertes, en el caso de Estados Unidos, vienen a todos los programas de investigación en salud, ¿no? Porque se dieron muy fuertes recortes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que está ahora a cargo de Robert F. Kennedy, que es un antivacunas. Así que se dieron ahí recortes muy fuertes a programas que desarrollan investigaciones de enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, ¿sí? Y demás cuestiones, sí. Y que se financiaban en gran medida a través de una institución que era, digamos, reunía a los institutos nacionales de salud y que financiaba distintos institutos, universidades, y se recortaron alrededor de 44.000 millones de dólares, ¿no? A distintos organismos. Por ejemplo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que son los CDC, que se llaman allá, a la Administración de Alimentos y Medicación, la FDA. Por ejemplo, hay un CDC que se cerró en Virginia del Oeste. Hay una investigadora que trabajaba ahí que contaba que ellos se dedicaban a prevenir las enfermedades de los mineros, de las minas de carbón, que obviamente tienen muchos problemas de salud, y bueno, ellos se ocupaban de la investigación en la prevención y en la cura, digamos, de las enfermedades, y que con el cierre de eso se va a dejar de hacer, porque se decía que la idea que venden es que, bueno, eso se tiene que ocupar el sector privado. Pero las empresas, las mineras, no se van a ocupar de invertir. No sé por qué presiento que no. Eso no va a pasar, claramente, ¿no? Sí. Entonces, hay ahí, digamos, obviamente, un discurso que no, efectivamente, no va a suceder y que, digamos, busca atacar a el gasto en investigación, que obviamente
no tiene que ver necesariamente con esto de que ellos pregonan. Lo mismo con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, que también desarrollaba investigaciones, por ejemplo, investigaciones sobre el SIDA y otras enfermedades infecciosas que están alrededor del mundo y que también sufrió recortes muy importantes. Además de eso, se despidió mucha gente de estos organismos, y otros organismos que sufrieron recortes es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que era un organismo que investigaba toda la cuestión del cambio climático, que es otra cosa que ellos niegan. Nada importante. Para nada, no, que ellos podemos obviarlo. Ellos niegan el cambio climático, claro. Y entonces, bueno, esto no sirve para nada. Ahí hubo recortes también en las investigaciones de ese organismo. También recortaron la NASA, que esto es interesante porque, bueno, vieron que Elon Musk, ¿no? Sí. Ahí compite un poco. Se recortó todo lo que tiene que ver y se piensa recortar para el presupuesto del año que viene, todo lo que tiene que ver con investigación. Otro organismo que también sufrió recortes fue la Fundación Nacional de las Ciencias, que es un organismo que otorga subsidios a proyectos de investigación, ¿sí? Okay. A distintos organismos. Ahí se produjo un recorte muy fuerte de personal y, bueno, el presupuesto también lo quieren reducir a la mitad, más o menos. Dentro de esos recortes, una línea de investigaciones, de proyectos que se buscó recortar son los programas de promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión, que se llaman DEI. Okay. Sí, en Estados Unidos. Se buscaba, recortarlos con esta idea de que, bueno, esto promueve la ideología woke, el progresismo y demás, entonces había que recortarlos. Y el gobierno estadounidense salió también con esta propaganda que hacía, decir que, bueno, que más o menos el 10% de los subsidios que se daban eran para esta línea, era para financiar investigaciones que promovían la ideología woke. Yo esto ya tengo la sensación de haberlo escuchado, de haberlo vivido, o sea, como que siento que lo que estás relatando ya hay como un eco acá, ¿no? O sea, fuimos en ese sentido pioneros en este UACE que estás comentando. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Por un lado, los nombres que reciben los ministerios o los lugares donde se empiezan a aplicar este tipo de políticas públicas. Primero el de acá, el de regulación, es terrible, y el de allá también, ¿no? Tenía un nombre, me lo repetí, no me acuerdo cómo habías dicho, pero que tenía que ver también con la idea de eficiencia, ahí está. Departamento de Eficiencia Gubernamental. Eso de por sí ya marca una ideología recontra clara, con algo que también dijiste que me parece re importante volver a resaltar, que tiene que ver con cómo esta política anticientífica tiene como consecuencias prácticas muy visibles, ¿no? Y por el otro lado, cómo se dice que algo es anticientífico, pero que a su vez ataca a estos lugares que por ahora nombraste: salud, lo que tiene que ver con la NASA y lo que tiene que ver también con la inclusión dentro de las investigaciones. O sea, como que por un lado se pretende decir no, le vamos a achicar este presupuesto que no es útil, ¿no? Con este concepto de utilidad, y por el otro lado terminan desapareciendo lugares de investigación que tienen una lógica muy clara de acción y muy visible también. Efectivamente, esto último que decís es muy importante, porque se busca atacar ideológicamente y legitimar el ajuste por la vía de buscar atacar a las ciencias sociales principalmente. Sí. Pero después el ajuste mayor va a otro lado, recae sobre lo que ellos llamarían la ciencia útil, que bueno, obviamente eso todo es discutible, pero digo, a lo que ellos reivindicarían, que es la investigación en salud, ¿y qué te van a decir? Bueno, si es útil que lo financie el privado, pero es mentira que el privado va a financiar algo que puede ser útil para la sociedad, pero que no necesariamente es rentable para ellos. El privado va a invertir en eso, solamente en lo que le es rentable. Entonces, van a atacar y van a recortar el presupuesto en las áreas en donde se va la mayor parte del presupuesto, porque la realidad es que la mayor parte del presupuesto en ciencia y tecnología va a financiar investigaciones que requieren mayor presupuesto que la de las ciencias sociales, por una cuestión lógica, ¿no? Sí. Entonces, se ataca efectivamente lugares muy sensibles, ¿no? Uh-huh. Incluso esto que te comentaba, que solamente encontraron que el 10% del financiamiento iba para estas líneas de investigación de equidad e inclusión.
¿sí? E incluso... Que no puedes recortar demasiado ahí porque ya está recortado. Ya está bastante recortado, pero incluso después unos periodistas de The Economist encontraron que de esas investigaciones que ellos señalaban que eran de eso, nada más que el 44% realmente era de eso. El resto habían metido investigaciones que usaban palabras que ellos lo relacionaban con lo woke, que incluían la palabra trans, como por ejemplo una que hablaba de los procesos transcrustales en referencia a el movimiento de la corteza terrestre. O sea, nada que ver, ¿no? A veces es tan burdo, o sea, lo que hacen que yo a veces no lo puedo explicar. O sea, es como está todo tan sistematizado en este sentido de jugar con las diferentes narrativas que se construyen y que después dentro de la gestión se hacen otras cosas. Y a su vez esto, ¿no? Es alguien que busca la palabra trans en alguna de las políticas o los proyectos que estaban y dicen como que es verdaderamente, es tremendo. Es tremendo porque, obviamente, es una reivindicación de la ignorancia y si seguís desarticulando también los diferentes lugares donde se intenta tener un saber quizás más fundamentado, ¿no? Es obvio que la información o el valor de la verdad empieza a perder sentido y eso es terrible en cuanto a paradigma de creación del conocimiento, ¿no? Cualquiera puede decir lo que se le cante, que total no hay forma o no importa la forma de justificarlo, sería, no es que no hay, sino que no importa. Exactamente, porque se desfinancia a las ciencias, entre comillas, duras, se ataca ideológicamente a la social, a la blanda, como se dice, sí. Porque también por ejemplo, se desfinanció el área de investigación que financiaba proyectos de investigación, por ejemplo, de jubilaciones, del sistema jubilatorio estadounidense, ¿para qué? Para ayudar justamente a desarrollar políticas para eso. Obviamente acá también vemos que a los jubilados tampoco les importa. No, eso lo vemos todos los días, ¿no? Y no es solamente de este gobierno, eso también está bueno decirlo. O sea, como que si bien en se profundiza claramente las políticas de ajuste, los jubilados, ¿no? Como en ese sentido, el pensar políticas que favorezcan a sectores tan vulnerabilizados como los jubilados es algo que se viene continuando. Tiene una historicidad bastante importante. Exacto, por eso a veces la investigación científica es importante por esto, porque trasciende los gobiernos, ¿no? Cuando está bien hecha. Sí. ¿No? Cuando es honesta y demás. Y decía que el ataque ideológico que hay es muy fuerte, no solamente con esto de la cultura woke, sino también empezó a haber una persecución muy fuerte a las universidades, porque allá hay un sistema distinto, no es igual que acá, donde está el CONICET, sino que los investigadores son contratados por las universidades como docentes, o sea, hay es un sistema distinto. Entonces se empezó a presionar a las universidades porque en los campus se dan, sobre todo en el último tiempo, protestas contra el Estado de Israel por lo que está pasando allí en Palestina, y entonces empezó a acusar a las universidades de antisemitas. Sí, me acuerdo de eso el año pasado, la verdad que fue como un evento que llamó bastante la atención, ¿no? Fue como ahí una emergencia, de repente los universitarios y ciertas universidades defendiendo lo que estaba sucediendo, digamos, el apoyo a Palestina, en realidad en contra del genocidio que estaban haciendo Israel. Y me acuerdo que fue una emergente decir, ¿qué pasa con las universidades en Estados Unidos que están tomando una posición, algo que nosotros estamos bastante alejados de hacer? Pero esto me parece importante. Ligaron la universidad con esa posición ideológica, digamos. Exacto, y empezaron a presionarlas y a recortarle fondos, diciéndoles que, bueno, obviamente tenía una política antisemita, es decir, los acusaban de eso, y apretaron a las universidades, más o menos a 60 universidades, empezó por Columbia, que se retractó y bueno, aceptó algunas de las condiciones para que no les corten el financiamiento. Ahora están con Harvard, incluso les están pidiendo que, hagan una investigación de los estudiantes extranjeros que tienen. Sí, es terrible, hay una persecución muy fuerte. Y todo eso para recortarles fondos de investigación, lo cual está generando muchos despidos. Está generando despidos, por ejemplo, hay una universidad muy importante que trabaja, es una de las más importantes en investigación médica, que es la Hopkins, que tuvo que despedir 2.000 personas por los recortes que hay,
pero en las otras universidades también está habiendo despidos en todas las universidades por estos recortes que hay a los fondos para el financiamiento de investigaciones, y están también cortando el ingreso de, por ejemplo, nuevos becarios, nuevos doctorandos y demás, porque no tienen cómo financiar las investigaciones, ¿sí? Entonces, después está pasando otra cosa, que los investigadores se tienen que autocensurar porque hay palabras que ya no pueden usar. Por ejemplo, de todos los sitios web gubernamentales desapareció toda la palabra de cambio climático. Entonces todas las investigaciones relacionadas con eso desaparecieron. Están muchos investigadores diciendo, bueno, voy a tener que presentar una investigación con otra terminología porque no me la van a aprobar, ¿no? Muchos investigadores están yendo y están pensando, de hecho hay una encuesta que hizo Nature, que es una revista muy importante, donde daba que el 75% de los encuestados estaba pensando en irse de Estados Unidos, ¿sí? O sea, se va a producir una fuga de cerebros muy grande ahí porque, bueno, obviamente no van a tener fondos para investigar, ¿no? Y ante todo esto hubo una manifestación de científicos el 7 de marzo que se organizaron en distintas ciudades. Bueno, Estados Unidos es muy amplio, y hubo manifestaciones más o menos en 120 lugares y en las ciudades importantes como Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles y demás hubo manifestaciones un poco más masivas que se convocaron con el lema de Stand Up for Science para, bueno, defender la ciencia contra la política que estaba llevando adelante Trump. Obviamente esto por ahora quedó ahí, pero es evidente que hay una similitud, ¿no?, muy grande en la política de Trump con la de Milley, ¿no?, en donde avanza este ajuste, avanza esta persecución ideológica a los científicos, a los investigadores, sobre todo del área de ciencias sociales, pero que también ataca a los investigadores de todas las áreas de la ciencia, porque como vemos, el principal recorte se está dando en áreas que serían las más valoradas, ¿no? En salud, en medio ambiente, ¿no? Y demás. Y acá también vemos algo similar. Sí, quien está hablando es Yanina Harari, que es investigadora del CONICET y también secretaria administrativa de ATE CONICET en Capital Federal. Yanina, cuando te escucho pienso obviamente en las similitudes y también pienso en la conformación del enemigo, podríamos decir, con diferentes políticas. Es claro que el universo científico, en realidad las personas que se encargan de la ciencia y de elaborar conocimiento, son un claro foco en este tipo de gobiernos neoliberales que es evidente que van hacia esos lugares, y me quedo pensando también por qué, ¿no? Porque si bien el terreno científico también lo es el terreno de la salud, también lo es el terreno educativo, y creo que ahí la línea que puede llegar a unir estos ataques tiene que ver con lo que consideran que es un gasto, ¿no? Y cómo esto que decías también, pensarlo desde el lado del vaciamiento para en teoría dejar lugar a emprendimientos privados, cuando sabemos que el interés está muy fuera del interés colectivo, ¿no? Está muy por fuera del interés colectivo. Así que, nada, la verdad es que es sumamente interesante poder compararlo también. Sí, yo creo que ahí hay un punto que es que cuando buscan ese blanco de ataque, lo que están buscando es una forma más de ataque a la clase obrera, porque lo que se desfinancia es aquello que beneficia a la clase obrera. Por un lado, todas las investigaciones de salud, etcétera, etcétera, pero por otro lado también a nivel de las ciencias sociales, no son las ciencias que cuestionan y que ponen en cuestión las políticas que desarrollan el gobierno de Milei, bueno, todos los gobiernos del Estado en general, y que benefician a la clase obrera, aunque no se vea de forma inmediata ni directa. Y le molestan esos gastos, pero no le molestan los gastos en subsidios a los empresarios, los gastos en subsidios a Tierra del Fuego. Eso también es un gasto, pero beneficia a los capitalistas. Entonces eso no se habla, ¿no? Quien nos está comentando la situación en cuanto a las políticas científicas del gobierno de Trump y que está comparando con lo que nos está pasando acá en estos territorios sudamericanos es Yanina Harari, que es investigadora del CONICET, en la columna Ciencia sin Relato. Pueden volver a escuchar todas las columnas de los compañeros, los amigos del CONICET